Aprender a contar tu propia historia tiene varios beneficios para la vida. Número uno, te permite influir más en la vida de los demás, porque sí, nuestras historias tienden a ser más persuasivas. Pero también, y para mí tal vez esto es lo más importante, cuando aprendes a contar tu propia historia, tu vida comienza a ser transformada. Tú mismo comienzas a ver cómo eso impacta en tu vida de forma radical. Y lo digo de verdad, las historias que nos contamos a nosotros mismos le dan forma a nuestra realidad. Lo digo por experiencia propia. Por muchos años me creí una historia que me afectó enormemente, me paralizó y me causó mucho sufrimiento. Mira, los primeros recuerdos que yo tengo con mis hermanos desde que soy pequeñito es jugando fútbol, desde pequeños. Cada vez que había una oportunidad, yo soy el menor de 6 hermanos, y cada vez que había una oportunidad, un domingo o si vivíamos cerca de una cancha, todos los días, siempre que había algún tiempo disponible, mis hermanos y yo jugábamos fútbol. Era como nuestro ritual familiar favorito, pero yo lo odiaba profundamente. Mis hermanos eran excelentes jugando fútbol. Ellos, hasta el día de hoy los ves jugando y es mágico verlos jugar, juegan increíble. Pero yo no. Y ellos me lo hacían saber. Desde que yo era pequeño intentaba jugar ahí medio con mis piernas temblando, intentando hacer lo mejor que podía para ganarme su aprobación, pero el resultado siempre era pésimo. Daba malos pases, me iba pésimo en los penaltis y mis hermanos me lo hacían saber. Me pusieron un nombre que era Azogues, era un apodo. Azogues era el peor equipo de la liga ecuatoriana. Y mis hermanos me llamaban así, se burlaban, se enojaban cada vez que jugábamos. Hubo muchas veces en las cuales ellos me decían, vamos, esta vez lo vas a hacer bien. Y cuando comenzaba a jugar, los defraudaba y eso era muy feo, era horrible. Recuerdo cuánto detestaba tener que jugar fútbol. A veces íbamos al Parque de la Carolina, en Quito, y veía a los padres con sus hijos jugando en los columpios o cualquier otra cosa. Y yo siempre pensaba, ¿por qué nosotros siempre tenemos que jugar fútbol? Porque al final del partido yo no solo me sentía un mal jugador, yo me sentía un fracaso en la vida. Pensaba que ser hombre y no saber jugar fútbol significaba ser un fracasado. Y esa fue una creencia, esa fue una historia que me conté desde que era pequeño. Y me iba mal en todo, me iba mal en la escuela, me iba mal en todo lo que hacía, me sentía un inútil. Y creo que eso me afectó muchísimo por muchos años. Hasta que un día conocí a la Sister Busby. Un amigo me invitó a unas clases de piano que estaba dando una hermana mormona misionera. Ella estaba dando clases gratuitas para quien quería y un amigo me invitó. Llegué y ella comenzó a enseñarme desde el inicio con mucha paciencia. Quien toca algún instrumento sabe que al inicio es normal que te equivoques un montón, que lo hagas pésimo. Y recuerdo que nos sentamos y me estaba enseñando los primeros ejercicios para comenzar a controlar la coordinación de mis manos, de mis dedos. Y ella se sentó a mi lado, era una señora de unos 73 años, me enseñó el ejercicio, yo comencé a tocarlo y comencé a equivocarme, obviamente, y la miré como que esperando su reacción. Y cuando ella me miró, me dijo, repita, repita, era su palabra, simplemente repite, no pasa nada, vuelve a repetirlo, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo. Y era amable, simplemente estaba ahí a mi lado enseñándome y cada vez que me equivocaba me enseñaba a repetir y a intentarlo de nuevo. Me enseñó música clásica, me enseñó varias partituras, me enseñó solfeo, me enseñó ritmo, pero sobre todo me enseñó que no había ningún problema en equivocarse, que cometer errores no define tu valor como persona. Es brutal como esta nueva historia que comencé a aprender a través de ella me transformó en todos los sentidos, ¿sabes? En la escuela comenzó a irme mejor, en mis calificaciones, en mis relaciones con las otras personas. Mis hermanos comenzaron a ver, de hecho, que yo tenía otras habilidades y dejaron de presionarme para jugar fútbol. Hoy en día somos grandes amigos, pero transformó bastante. Como puedes ver, las historias que nosotros nos contamos le dan forma a nuestra realidad. Y cuando te cuento esta historia, pienso en los beneficios que obtengo al poder contártela.
Algo interesante de contar mi propia historia, de contarte aquí, de abrirte mi corazón, es que al contarte mis vulnerabilidades, al contarte lo que yo he visto, esto influye de forma diferente en ti que si te contara la historia de otra persona. ¿Por qué? Porque te estoy contando lo que yo sentí, lo que yo viví, lo transmito a través de mis palabras, a través de mis sentimientos. Ese para mí es el primer beneficio de saber contar tu propia historia. Que claro, impactas la vida de las demás personas, conectas mejor con las demás personas, porque estoy abriéndote mi corazón, te estoy contando lo que siento, estoy intentando ser real y auténtico y eso conecta contigo. De hecho, sabemos que las historias causan en nosotros, generan en nosotros oxitocina. Si yo te cuento mis vulnerabilidades, mis luchas, lo que he enfrentado, tiendo a generar esa conexión contigo. También cuando cuento una historia, las personas tienden a generar dopamina, ¿verdad? Comienzan a preguntarse qué es lo que viene, qué es lo que viene. Y eso causa que cautives la atención de las demás personas. Si yo al contarte una historia también te hago algún chistecito, bromeo un poco, o te cuento mis historias chistosas, las bobadas que hice en algún momento, eso genera en ti risa, lo que va a generar endorfinas. Entonces, todo este cóctel químico de emociones que genera en tu cerebro me permite entrar a tu corazón. Entonces, eso es muy fuerte. Porque si puedes despertar las emociones de las demás personas, puedes ayudarlas a tomar decisiones. Entonces, usa esto con bastante ética. Ese es el primer beneficio, claro, influenciar a las demás personas. Contar mi propia historia impacta de forma diferente. Pero el otro beneficio, y creo que es el más importante, como mencionaba al inicio, es lo que causa en tu propia vida. ¿Sabes? Cuando te cuento esta historia, ahora que te estoy abriendo mi corazón y diciéndote todo lo que experimenté con mis hermanos, con la profesora que me enseñó a tocar piano, que me enseñó que cometer errores no es el fin del mundo. Cuando yo preparé esta historia en su momento, cuando comencé a analizar mi vida y comencé a reflexionar sobre mí, comencé a entenderme mejor, comencé a entender por qué reacciono de una determinada manera, por qué soy tan autoexigente, por qué tiendo a ser tan perfeccionista. Quiero decir, contar tu historia, reflexionar sobre tu propia historia, te permite entenderte mejor, te permite de alguna manera reducir el sufrimiento que experimentas en la vida. Porque mucho del sufrimiento que experimentas en tu vida proviene de las historias que te sigues contando, ¿sabes? Entonces, al contar tu propia historia, haces consciente eso. De hecho, existe una terapia, la terapia narrativa de la psicología, estudia un poco sobre este tema, ¿no? De reconstruir tus historias y darles un sentido que sea más constructivo para tu vida, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros podemos hacer a través de nuestras historias diariamente. Y este es un hábito con el cual voy a cerrar y espero que lo puedas aplicar en tu vida, en tu día a día, porque es poderosísimo. Y es que cuando sientas algo o experimentes un sentimiento negativo, en lugar de ignorarlo, en lugar de agarrar tu teléfono e intentar distraerte, ¿por qué no te tomas unos minutos para reflexionar? ¿De dónde viene? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó allá atrás que me enseñó que debería actuar de esta manera? Que debería sentirme frustrado por esto, debería ponerme ansioso por esto. ¿Qué sentimiento, qué creencia está detrás? Y te aseguro que si profundizas en ese dolor, vas a poder entenderte mejor y vas a encontrar una historia que puedas compartir con los demás para impactar. Y claro, cuando escribas esa historia, cuando reflexiones sobre tu dolor, vas a encontrar esas historias creativas que van a impactar la vida de los demás. A veces pensamos, ¿de dónde voy a sacar una historia que llegue al corazón de los demás o los impacte? Bueno, no se trata de tener historias extraordinarias, sino de encontrar lo extraordinario en lo ordinario del día a día. Entonces, te invito a que puedas hacer eso. Mira, si estás caminando por el día a día y enfrentas una sensación negativa, anotarlo y después reflexionar sobre eso. O si también, y este es otro beneficio interesante, cuando cuentas tu propia historia en tu propia vida, comienzas a apreciar mejor las cosas que te pasan a tu alrededor. Las cosas dejan de parecer desapercibidas, ¿sabes? De pasar simplemente y ser ignoradas por ti. Cuando estás atento a tu vida, cuando estás atento a los pequeños milagros que te pasan en tu día a día, vives una vida más placentera, más feliz, comienzas a ser más agradecido. Entonces, te invito también a hacer eso. Algo que yo hago normalmente y lo llamo el banco de historias,
es ir anotando esos sentimientos, ir anotando esas experiencias de mi día a día que no quiero que pasen desapercibidas, para después reflexionar, para después usarlas al momento de expresar una idea. La mejor manera de poner tus ideas, la forma más poderosa de poner tus ideas en el mundo es contar una historia, ponerlo en forma de historias. Aprendemos a través de historias. Así que espero que puedas usar esto en tu día a día y puedas disfrutar de los beneficios que te ofrece. Bueno, por aquí llegó el video de hoy, un video cortito. Quería mandarte un abrazo, espero que te sirva un montón. Y si quieres, recuerda, puedes suscribirte aquí al canal. Subo un video todos los domingos y sería un placer seguir aprendiendo junto a ti. Un abrazo y hasta la próxima.